Casa África a este acto de presentación de monográfico de la revista Altair, dedicada a la ciudad de Dakar. Gracias en primer lugar a nuestro embajador en Senegal, don Alberto Virella, por venir una vez más a Las Palmas de Gran Canaria y así poder presentar esta iniciativa. Gracias a Boubacar Boris Diop, grandísimo escritor senegalés, amigo de esta casa y una de las firmas presentes en la revista que hoy presentamos. Y en último lugar, y no por ello menos importante, gracias a Pere Ortín, el director de Altair y el padre de esta edición. Para nosotros es un honor presentar aquí esta revista, por lo que nos gustaría felicitar de corazón a Pera y por extensión a todos los que han participado de una u otra forma en esta edición. Es sin duda un gran trabajo. El pasado mes de octubre celebramos en Madrid el primer encuentro de periodistas África-España, en el que también estuvo presente Pera, un evento en el que reunimos a la mayor parte de los periodistas que desde este país se dedican a la información africana, a los corresponsales que la recorren habitualmente y a una decena de periodistas africanos para que compartieran 2 días de reflexiones sobre África, el periodismo que se hace sobre África y la importancia de los medios de comunicación para que conozcamos nuestro continente vecino sin prejuicios ni estereotipos. Podríamos decir, sin ningún tipo de reparo, que esta revista que presentamos hoy es el ejemplo perfecto de lo que los periodistas españoles y africanos apuntaron en esa reunión, sobre todo lo que habría que hacer al explicar África a los españoles. Lo primero es que habla de todo. No se enfoca a cuestiones conflictivas o exclusivamente negativas. Es una celebración de Dakar. Sin complejos, nos lleva por los rincones de esta maravillosa ciudad. Como dice el propio Pere Ortín en su editorial de presentación, tiene una identidad múltiple, vibrante, animada, contradictoria y fecunda. Otro aspecto importante es que da voz a los africanos. Son ellos los que nos cuentan su ciudad. ¿Quién mejor para explicarnos Dakar que los propios senegaleses? En este sentido, la revista es un fantástico conjunto de firmas de prestigiosos autores senegaleses. Boubacar Boris Diop, aquí presente, Ken Bougoul, Massamba Gueye, o de conocidos artistas y profesionales como Keba Danso, Cheikh Fall o Ken Aisha Si. Este monográfico enseña, hace pensar, divierte y entretiene, y nos descubre los colores, los ruidos, las voces, los contrastes y la vida de Dakar a través del objetivo de Mamadou Gomis, un excelente fotógrafo senegalés que ya ha colaborado hace años con esta institución. La inmersión en sus 200 páginas es un auténtico viaje, la mejor de las recetas contra el desconocimiento o el reparo a conocer una ciudad que aquí en Canarias tenemos tan cerca y es tan accesible gracias a los vuelos directos. Sobra decir el vínculo y la importancia de Senegal para Casa África. Es no solo uno de los países prioritarios para el Gobierno de Canarias, sino que también es uno de los países con que más trabaja la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ESID. Hace tan solo unos meses, por ejemplo, celebramos en esta sala una cumbre triangular España-Marruecos-Senegal, en el marco de la diplomacia económica. Fue un proyecto que impulsó el embajador Virella. Intensa y amistosa es también nuestra colaboración y relación con la comunidad senegalesa en Canarias. Tenemos aquí algunos de sus representantes presentes. Y con la cónsul de Senegal en Canarias, doña Katia Van Bokel. Y a lo largo de nuestros 10 años ya de existencia, la colaboración con gobiernos, representantes de la sociedad civil o con artistas de Senegal ha sido intensa y fructífera. Pero me gustaría dar ya la palabra a los invitados, que son los que les van a contar la parte más interesante. De ellos queremos hoy no solo que nos expliquen qué cuenta Altair en este monográfico, sino que de su reunión surja un diálogo sobre cómo ven y qué han aprendido ellos de Dakar. ¿Qué es Dakar para ellos? ¿Qué les inspira? ¿Qué les gusta? ¿Por qué les ha atrapado? Voy a presentarles a nuestros invitados. En primer lugar, me gustaría presentar a Boubacar Boris Diop. Él es novelista, ensayista, dramaturgo y guionista, considerado uno de los grandes escritores actuales de África. Autor senegalés, nacido en Dakar en el año 1946, que emplea el francés y el wolof en sus creaciones literarias.
Tras dirigir un periódico en su país natal, actualmente colabora en varios diarios ingleses, franceses, italianos, suizos y senegaleses. Es miembro del Foro Social Africano y participó como representante de este en el Foro Social Mundial de Porto Alegre. Sus obras narran tragedias y esperanzas que reflexionan sobre el ser humano. También coordina talleres de escritura en varios países africanos y ha realizado trabajos como guionista, como fue el caso de la película Un amour d'enfant. Actualmente es profesor de literatura africana en la American University of Yola, Nigeria, y forma parte de la editorial Seitu, que traduce al Wolof obras literarias universales. Fue galardonado con el Grand Prix Littéraire d'Afrique Noire. Su obra, Los tambores de la memoria, pertenece a la colección de la literatura de Casa África. En segundo lugar, les voy a presentar al director de Altair Magazine, Pere Ortín. Él es periodista y viajero incansable. Pere Ortín no deja indiferente por su discurso reflexivamente afilado. Después de una larguísima trayectoria profesional, dirige ahora Altair Magazine, un proyecto valiente y distinto, que se vale del periodismo hecho con esmero para hablar del mundo y de los viajes. Pere conoce como la palma de su mano África, vivió y trabajó en México y ha viajado por todos los rincones del planeta reporteando para medios como La Vanguardia, National Geographic y Televisión Española, entre muchos otros. Y en último lugar les presento al embajador Alberto Vireia Gómez. Nació el 13 de junio de 1964 en Nazaré, Portugal. Es licenciado en Derecho e ingresó en la carrera diplomática en 1990. Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Guinea Ecuatorial, Marruecos y Paraguay. Fue subdirector de cooperación con los países de América del Sur en la Agencia Española de Cooperación Internacional, consejero cultural en la Embajada de España en Cuba, consejero en la representación permanente ante las Naciones Unidas y segundo jefe en la Embajada de España en Vietnam. En octubre de 2012 fue nombrado director de cooperación con África y Asia en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y desempeñó dicho cargo hasta que en julio de 2015 fue nombrado embajador de España en Senegal. Sin más, les voy a pasar ahora la palabra a ellos. Intervendría en primer lugar Pere Ortín, director de Altair Magazine. Gracias. Gracias, Ariadne, gracias a todo el personal y al equipo de la casa. Para mí es un honor volver a estar aquí. Ahora comentaba con Juan Jaime aquí presente nuestra vieja y renovada relación. Yo tengo el honor de haber participado en el inicio de esta casa hace 10 años y me da especial satisfacción estar aquí hoy con todos ustedes. Gracias al equipo de prensa, comunicación, a la mediateca, Estefanía, Joan, Ángeles, a todo el equipo. Y yo no sé si puedo decir, después de todas las bondades que has dicho de nosotros, no sé si tengo que hablar o pasarle la palabra a Boubacar. Gracias por tus palabras, gracias embajador por estar acompañándonos hoy aquí, un placer. Y merci, prof. Gracias al profesor Boubacar Boris Diop, gracias amigo, hermano. Un placer y un honor tenerte a nuestro lado. Yo conocí a este señor en Douala, en Camerún, en el año 94. Yo andaba vagando por ahí, era más jovencito, tenía menos canas que ahora. Je vais dire deux mots ou bien je parle? Yo conocí a Boubacar Boris Diop en esta revista francesa, Sepia. La compré en una librería de Douala en el año 94 y se titulaba Qui êtes-vous, Boubacar Boris Diop? ¿Tú te rappelles de esa? Oui, oui, bien sûr. En el año 94 en Douala había una pequeña librería en el centro de Douala y yo conocí a este señor en esta librería. Hoy tendré el honor, porque nunca lo había podido saludar y abrazar en directo, de que me firme esto que hace 22 años, 94, sí, 22 años me unió a este señor que tengo aquí a mi derecha y al que admiro profundamente como ser humano primero y antes que todo, como profesor después, por su sabiduría y su conocimiento, y luego, en una faceta menor de su gran carrera, esa parte literaria que ha tenido el honor de compartir con nosotros en este trabajo que presentamos hoy aquí, Altair Magazine. Tenía previsto plantearos un poco, para aquellos que no conozcáis lo que hacemos en el magazine, qué es lo que define el proyecto cultural de Altair como publicación.
No me extenderé mucho porque entiendo que es una parte así como un poco más pesada. Nosotros hacemos crónica periodística y viajamos el mundo para tratar de entender esa atractiva complejidad del planeta en que vivimos y las gentes con las que compartimos el hecho de vivir. La mayoría de nosotros somos periodistas, reporteros, documentalistas, fotógrafos y hacemos ese trabajo en papel y en digital, lo podéis ver en... Tenía que darle al F5, ¿no? F5. A ver. Es que yo soy muy ceporro con esto, entonces, disculpadme. Sí. ¿Más arriba? Ok. ¿Así? Ok. PDF, perfecto. Perfecto, y voy pasando. Ok, bueno, no me extenderé mucho, ¿no? Pero aprovechando para aquellos que no conozcáis, esto es Dakar. Nosotros hacemos en digital y en papel cultura viajera, crónica periodística y tratamos de entender la atractiva complejidad del mundo e ir siempre un poquito más lejos. Nosotros trabajamos desde un punto de vista que si nos ponemos un poco elevados podríamos llamar postcolonial. Nosotros no viajamos el mundo para hablar lo que a nosotros nos parece el mundo, viajamos el mundo para encontrarnos con personas, con otros creadores, artistas, literatos, escritores, intelectuales o no, gente normal, gente con la que nos cruzamos, que nos ayuda a entender cuál es ese lugar y por qué ese lugar funciona como funciona. Tenemos una fuerte perspectiva, pues eso, como podríamos decir, postcolonial, una fuerte perspectiva de género, tratando de entender todas esas cuestiones que desde nuestro punto de vista editorial y de trabajo hacen que el mundo sea complejamente atractivo, ¿no? 196 colaboradores, bueno, todo esto lo podéis ir en la web, hemos viajado el mundo en nuestra web, altairmagazine.com, hemos viajado el mundo para tratar de acercarnos a través de 4 formatos con los que trabajamos, los monográficos 360 grados alrededor de una idea o un lugar, como es el caso de Dakar, que hoy presentamos, y luego diversas secciones que tenemos en nuestra publicación, tanto digital como en papel. Hemos ido a Paraguay, a Cerdeña, a México, a Dakar, a Medellín. Hemos planteado perspectivas de género a través del viaje, el viaje para gays, lesbianas, LGTBs, las dificultades y el planteamiento de cómo se viaja el mundo si uno tiene unas preferencias sexuales que no corresponden con la heteronormatividad. Hemos ido a Uruguay, Montevideo, las Islas Feroe en Dinamarca, y hemos analizado las nuevas cartografías que necesita el mundo del siglo XXI para leer un mapa cada día más complejo, como todos pudisteis ver ayer, la rueda de prensa del nuevo presidente de los Estados Unidos. Bueno, tenemos unos cuantos 300 o 400.000 lectores. No, tampoco me interesa mucho que nos detengamos en todo esto. Nos leen en España, sobre todo, en México, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos. Bueno, ahí veis un poco este tipo de cosas que si estuviéramos en un entorno de negocios pues serían importantes, pero como estamos para hablar de cultura no son tan importantes. Nos lee, pues en general los leen más mujeres que hombres, en fin. Si queréis o a alguien le interesa que nos extendamos en alguna de estas cuestiones, pues luego comentamos. Tenemos un canal de televisión propio, con su Vimeo propio, y nos ven gente, pues eso, casi 400.000 personas en España, en Argentina, en México, como por otra parte también es normal, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues hacemos cultura viajera y crónica periodística, global y en español. Lo hacemos en papel y en todos los formatos que sea posible. No entendemos el papel o las pantallas como una cuestión que sea un enfrentamiento. Yo, como director, editor de una publicación, solo utilizo los medios que tengo a mi alcance para poder desarrollar lo que considero con mi equipo y con los colaboradores que tenemos que plantear. No es un enfrentamiento entre este aparatito y esa maravilla tecnológica que tiene 4 siglos que se llama papel, ¿no? Pues no, es simplemente en cada formato hacemos lo que corresponde. Trabajamos historias exclusivas con colaboradores locales, como es el caso de Boubacar y muchos otros que ahora comentaremos, y lo hacemos, para nosotros lo más importante y lo más orgulloso que estamos, sin publicidad. Lo hacemos solo para nuestros lectores. Yo como periodista, y Ariane comentaba antes mi trayectoria, yo trabajé en la televisión española pública, en La Vanguardia, en National Geographic, en diversos lugares.
el periodismo, los periodistas perdimos el respeto de todos ustedes como nuestros lectores el día que dejamos de trabajar para ustedes y trabajamos para las empresas que pagaban la publicidad, que financiaban nuestros medios, tanto en la televisión pública española, donde yo estuve 12 años, como en los otros medios que me ha tocado editar, dirigir o plantear. La idea de trabajo de Altair es que, primero y fundamentalmente de todo, recuperemos vuestro respeto y que volváis a creer en nosotros, a través de nuestro trabajo, a través del trabajo de nuestros colaboradores y a través de propuestas editoriales que estén única y exclusivamente enfocadas a lo que ustedes, vosotros como lectores y lectoras, queréis ver de nuestro trabajo. Básicamente se trata de eso, de recuperar el respeto y la honestidad que se perdió, por desgracia, en esta profesión que a algunos nos ha tocado desarrollar en la vida. Multiformato, multiplataforma, el público, en fin, diversas cuestiones que tienen también con una idea fundamental que trata de unir eso que algunas veces, cuando me reúno con otras personas o con otros editores, es que, pero lo que vosotros hacéis es elitista, es solo para gente tal. Bueno, no negaré yo la mayor, pero sí lo que me plantearé siempre cuando alguien trata de menospreciar lo que hacemos por elitista, yo creo que fundamentalmente lo que hacemos en productos como este, en trabajos como este, culturales, es consideraros a vosotros y a vosotras, lectores y lectoras, como personas inteligentes, personas interesadas, personas cultas, capaces, que quieren entender o que tratan de entender la complejidad de este mundo en que vivimos a partir de las cosas que N número de periodistas, literatos, escritores, fotógrafos sabemos hacer mejor, que es contar historias. No me extiendo más, que tenía 10 minutitos y ya me he pasado, pero os quiero agradecer muchísimo a todos que estéis aquí con nosotros. Me habían dicho que en Las Palmas a mediodía no se puede organizar nada, pero veo que estaban equivocados todos mis amigos de Las Palmas, porque el auditorio está lleno y me da muchísimo orgullo y muchísimo placer de que esto haya sido así. Gracias. Gracias, Pere. Ahora sí que me gustaría que tuviera la palabra el embajador Mireia. No, ahora mismo justamente no debo encenderlo. Muchas gracias, Ariane. Gracias, Pere. Gracias al profesor Boubacar Diop, Boris Boubacar Diop, por estar con nosotros en España. Yo no suelo leer mis intervenciones, quizá por mala costumbre, pero que resulta bastante cómoda. Hoy, sin embargo, voy a hacer una excepción porque acompaño a un insigne escritor y a un gran periodista, y para no desentonar mucho he cuidado lo que voy a decir. El 4 de abril de 2016 asistí como uno más de los representantes diplomáticos en Dakar al desfile de las Fuerzas Armadas de la República de Senegal, el principal acto de la celebración del Día de Independencia. Se cumplían 56 años de esta y yo llevaba 8 meses en el país. El desfile transcurrió por la avenida General Charles de Gaulle, esa importante vía de la capital que la publicación de Altair menciona en el artículo titulado Un viaje de China a Dakar, por los numerosos comercios chinos que orillan dicha avenida. Me llamaron desde luego la atención estos signos a la par de la independencia nacional. Pero no me malinterpreten. Dakar es cosmopolita y en ella conviven pasado y futuro. Situada en la península de Cabo Verde, por cierto, el archipiélago y hoy país vecino se llama del mismo modo porque se encuentra frente a dicha península, constituye el lugar más occidental del continente africano. En el extremo de esa península se puede visitar la punta d'Almedí y ver chocar en la base del faro que la marca las olas que vienen del norte con las que avanzan desde el sur.
Dakar es confluencia, encuentro o choque. Felizmente es sobre todo un lugar de convivencia. No es lugar de choques violentos, pero sí de confrontación de ideas, de negociación entre las gentes e ideas llegadas por el océano y lo que se originó tierra adentro, empezando por quienes vinieron desde el antiguo Egipto en época de los faraones, como demostró el sabio y diríamos hoy activista político Dr. Cheikh Anta Diop antes de la independencia, que también se aborda en este número de la revista. Llegaron a lo que es hoy Senegal del mismo modo que han entrado en él más recientemente las ideologías que vienen desde el Golfo Pérsico, por ejemplo. Pero Dakar y el Senegal tienen una larga tradición de tratar las diferencias, de alcanzar fórmulas de entendimiento o de resolución de conflictos, al fin y al cabo, repito, de convivencia. Por ejemplo, la presencia de la colonización francesa también es patente en Dakar. Lo está por el desgarro que produjo en la tierra y en las comunidades lebús cuando, entrado el siglo XIX, decidieron dar el salto a la península de Cabo Verde desde la isla negrera de Gorée. También se encuentra en los vestigios arquitectónicos que dejaron, algunos con ese art déco imperial que esculpió magníficos cuerpos africanos pero desposeídos de todo lo demás, o bien en los hospitales y mercados en estilo sudanés que interpreta el de la mezquita de Tombuctú, por ejemplo, pero sustituyendo sus suaves líneas por penetrantes ángulos filosos. Esta herencia francesa también se halla, de modo quizá menos consciente, pero más vivo, en la apropiación de la capitalidad colonial, en la orgullosa aceptación de la herencia de Dakar como sede del poder francés en toda el África Occidental. Y también en el origen, es el origen del carácter republicano del Estado, en el sentido laico e ilustrado. El Dakar que salta a la vista al llegar es el Dakar moderno, occidentalizado. Sin duda porque para los europeos, o si se quiere, para quienes nos hemos apropiado del término occidentales, lo edificado y lo material es lo que nos atrae. Conducidos por nuestra historia, nuestra ciencia, en el fondo por nuestra ideología europea, apreciamos sobremanera lo construido en piedra, cemento, asfalto o cristal. Y es cierto que en esto Dakar no refleja el resto del país, mucho menos, entre comillas, modernizado. Pero ese país está también por todo Dakar. Solo tenemos que mirar con ojos de ver, sin orejeras, y escuchar sin prejuicios ni lugares comunes. Y debo añadir, y leer esta publicación de Altair, en especial por los autores senegaleses que nos aportan claves valiosas a través de sus excelentes artículos. Nos introducen en su mundo. Ellos hacen gala de la proverbial teranga, o hospitalidad, en Wolof, del mismo modo que Pere Ortín merece reconocimiento por saber inteligente y respetuosamente que solo los senegaleses nos pueden abrir sus casas, no los periodistas foráneos. Nos adentran en el Dakar de la cultura inmaterial, hecha de historia, de costumbres y de innovación, de compromiso social, de pérdidas y de encuentros. La savia misma que corre dentro de los edificios, pues se encuentra dentro de quienes les dan vida. Muchas gracias. Palabra Boubacar Boris Diop. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Dans des conversations pareilles au Sénégal, il y a une formule. S'il y a des Sénégalais ici, ils la connaissent. On dit maa ngi nuyu ku nekk jaar ci turam ak santam. Ça signifie je salue chaque personne présente en l'identifiant par son prénom et par son nom de famille. Le but, c'est là de créer la possibilité d'une conversation. On discute. Le public est là, mais on parle à chaque personne en particulier. Et ça favorise la convivialité. Merci à Casa Africa, à toute l'équipe
qui a rendu possible cette rencontre. Je dis souvent que, au fond, pour changer le monde, il faut que les humains de bonne volonté échangent entre eux. Avant, quand on avait fini d'écrire un livre, c'était « mon livre est terminé, mission accomplie, je n'ai rien à dire ». Aujourd'hui, en plus d'écrire un livre et de le faire lire, il faut rencontrer le public, parler avec eux. Et pour un Africain comme moi, c'est important parce que, au fond, c'est la revanche de la tradition orale. L'écriture en elle-même ne suffit pas. Il faut se parler de vive voix, il faut se parler directement. Au fond, ce débat, moi, je l'ai commencé hier en rencontrant pour la première fois Monsieur l'ambassadeur. Nous sommes venus ensemble de Dakar dans l'avion. On a commencé à discuter. Nous connaissons beaucoup de personnes en commun à Dakar et c'était vraiment très beau. J'apprenais autant de lui qu'il apprenait, je crois, de moi à propos du Sénégal, des Sénégalais et de la ville de Dakar. Merci aussi à Perret Ortine. Nous nous sommes vus ce matin pour la première fois, mais cela fait des années, comme on le voit avec la revue, que nous sommes en contact. Et même ces contacts de loin m'avaient permis de deviner un être humain à l'esprit ouvert, généreux, un peu, comment dire, un peu offensif, vraiment qui a beaucoup de, comment l'exprimer, qui fait les choses avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de conviction. Et donc voilà, nous sommes entre amis. Parler de Dakar maintenant, au fond, c'est à la fois c'est très simple. J'y suis né, ça commence à faire longtemps, j'y ai grandi, je connais très bien, toute ma vie j'en ai parlé. C'est simple, mais aussi c'est compliqué. C'est compliqué parce que si on sait qu'on ne va jamais finir d'en parler, comme l'a dit d'ailleurs Valérie à propos de la poésie, on ne finit pas un poème, on décide de l'arrêter à un moment donné. Parler de Dakar, c'est pareil, à un moment donné, on dit, bon ben voilà, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je m'arrête là. Alors, par où commencer? Peut-être par les origines même du nom de la ville. L'origine qui est vraiment la plus souvent évoquée, qui aujourd'hui d'ailleurs est retenue par tout le monde, c'est une image. Il y a un Européen qui débarque à Dakar, genre explorateur, il trouve des Sénégalais assis sous un arbre, et ce qu'il veut savoir, c'est comment s'appelle l'endroit où il se trouve. L'endroit, c'est-à-dire la ville, enfin la zone, etc. Et par un malentendu typique de la relation coloniale, ceux à qui il parle pensent qu'il leur demande quel est le nom de l'arbre. Et l'arbre, c'est un tamarinier. Et le tamarinier, en Wolof, ça se dit Dakar. Et il écrit Dakar. Le nom de la ville serait né ainsi, et quand on consulte les documents, c'est ça qu'on retrouve. Même le deuxième et dernier roman de Cheikh Hamidou Kane, intitulé Les gardiens du temple, la ville de Dakar est appelée Tamarine, en allusion à ce tamarinier. Mais il y a une autre, une autre hypothèse. On parle d'un militaire, toujours français, du nom de Dakar également, D-A-2-C-A-R, et voilà, le nom serait venu de là. Toujours est-il que moi, j'ai parfois quand même des doutes, quant à la première hypothèse, le tamarinier, etc., des doutes liés à l'histoire, mais aussi à la linguistique, puisque en langue wolof, on ne dit pas Dakar, on dit Dakaru. S'il y a une altération, elle a dû être vraiment une altération très profonde. Mais enfin, le débat reste ouvert. Maintenant,
parlons du rôle historique de Dakar. Ça a été un lieu de passage sur la côte atlantique, aussi bien pour les Hollandais, les Portugais, les Anglais, évidemment que les Français. Les premiers, ça a été les Portugais. Donc, ça a été un lieu de brassage, de convergence, un point de relâche. Et au fond, Dakar est né aussi, sur le plan historique, de ce que l'on peut appeler un premier exode rural. À un moment donné, au Sénégal, dans les années 70, on parlait beaucoup de l'exode rural, c'est-à-dire du mouvement des populations paysannes vers les grandes villes et en particulier vers la capitale. Parce que la situation de l'agriculture était difficile, chacun va tenter sa chance dans la ville. Eh bien, je pense qu'il y a eu un premier exode rural, en ce sens que les premiers à être venus à Dakar, à s'y être établis, fuyaient les campagnes, non pas parce que l'agriculture était mauvaise, mais ils fuyaient le règne des Damel, au Kayor, du Bourba au Jolof, etc. Ils venaient pour se réfugier à Dakar, et c'est là qu'ils se sont établis, et d'ailleurs, dans la langue Wolof, on trouve des expressions de ce genre. Lorsque vous arriviez à Mbao, vous étiez sain et sauf. Mais tant que vous n'étiez pas arrivé, vous n'aviez pas quitté le Cayor, vous vous sentiez encore en danger. Dans la langue, il y a des traces de cette situation. Eh bien, on vient et ce qu'il y a, on a fui un pouvoir centralisé tyrannique. Et lorsqu'on se retrouve, on ne veut pas d'un État centralisé. Et il y a une espèce de modèle nouveau qui se crée, les populations lébou, qui viennent, comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, de beaucoup plus loin, à l'époque de l'Égypte ancienne, chez Kantaladi, on trouve ça chez Abdoulaye Sadji, chez Hassan Silla, etc. Bon, on ne veut pas d'un État centralisé. Il y a ce qu'on appelle des penches, on peut appeler ça des fiefs, on peut appeler ça des principautés, quand on cherche dans la langue française. Mais en tout cas, il n'y a pas un souverain tout-puissant. Donc il y a là un modèle politique qui est tellement original qu'aujourd'hui encore, il survit. Il survit, c'est, je pense, dans le passé, quoi. Comme en Casamance, comme ailleurs, vraiment, en tout cas dans la région du Cap-Vert, c'est le seul modèle politique traditionnel qui est survécu, qui a négocié avec l'islam à travers la naissance de la confrérie des Layènes, à un point tel que, à un moment donné, on a parlé de république lébou. Avec ceci maintenant d'intéressant, et peut-être de désagréable, que lorsque le Sénégal doit devenir indépendant, les Lébous disent, mais quoi? Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de Lébous ici, il y a beaucoup d'Espagnols. Non, on ne veut pas de l'indépendance, nous voulons rester rattachés à la France. Et donc, on a failli avoir au Sénégal quelque chose sur le modèle de Mayotte, des Comores, je ne sais pas trop quoi. Et finalement, ça ne s'est pas fait parce que le contexte n'était pas le même et les Français n'en voulaient pas non plus. Donc, il y a eu cette tentation sécessionniste. Il faut dire que les dignitaires lébous, je suis d'origine lébou d'ailleurs, ont énormément collaboré avec le pouvoir colonial. Quand on lit les romans de Semel Ousmane, par exemple, Les bouts de bois de Dieu, on retrouve ça et ces films très clairement. Alors, Dakar aujourd'hui, je ne vais pas être très long, je vais finir bientôt, c'est vraiment
deux chiffres très intéressants qui, moi, m'ont toujours un peu fait tourner la tête. Dakar est peut-être, bon, voilà, sa grande extension, c'est moins de 500 km². On parle de 480 km², etc. Pour un pays de 200 000 km². Donc Dakar, c'est le 500e du territoire sénégalais. Et sur le 500e du territoire sénégalais, vous avez à peu près le quart ou le 5e de la population. Donc c'est vraiment le surpeuplement absolu. C'est même, en fait, ça défie vraiment l'imagination. On a l'impression que tout le pays est concentré sur Dakar. Et autant, il y a quelques années, on a publié un livre intitulé « Paris et le désert français », je crois qu'on peut dire « Dakar et le désert sénégalais ». Dès qu'on quitte Dakar, finalement, oui, j'ai l'habitude de le faire. Dès qu'on quitte Dakar, en fait, on se rend compte qu'on est dans un pays plus ou moins schizophrène. Il y a Dakar, vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, sa grosse tête, etc. Et puis, le reste, souvent, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui a fait aboutir à la naissance de capitales comme Brasilia ou bien au Nigeria de Abuja. Le trop-plein démographique, le trop-plein social, une situation hors de contrôle tout à fait, mais il faut reconnaître que l'actuel pouvoir, mais ça a commencé malgré tout avec Abdoulaye Wade, l'actuel pouvoir est en train de dealer avec la question, je pense, de façon appropriée. On verra au résultat, la ville se déplace vers Diamniadio. Il y a vraiment, avant, comme je le dis dans mon article, hein, c'était des déplacements spontanés, incontrôlés, chacun faisait ce qu'il voulait. L'État, parce qu'il y a tant de groupes de pression au Sénégal, l'État n'osait pas trop intervenir, mais ici, l'État prend les devants et organise finalement, l'aménagement urbain, les changements. Il y a beaucoup d'espoir qui naissent avec ça. Maintenant, pour finir, j'aurais bien voulu uniquement parler de Dakar en tant qu'artiste, de comment je la vis. Je dirais que c'est une presqu'île. On ne sent pas trop la mer, malheureusement. Ce n'est pas toujours agréable aujourd'hui de vivre à Dakar à cause de la pollution. On est toujours dans des alertes entre orange et rouge. Surtout ces temps-ci, on a l'impression que le phénomène s'est sérieusement aggravé. Mais Dakar reste, oui, c'est une presqu'île, parsemée de villages. Et ces villages, c'est les villages lébous. Anne, Ngor, Yoff, etc. Mais aussi mon village à moi, qui est la Médina. Nous autres de la Médina, nous avons le sentiment que, au fond, nous sommes un lieu à part, à l'intérieur, j'en parle largement dans mon article, à l'intérieur de la ville de Dakar, avec des artistes de grand renom. Je crois que le plus connu, c'est Youssou N'Dour, qui a beaucoup chanté la Médina, avec des sportifs, des cinéastes, etc. Djibril Mambéty, il a grandi à la Médina, c'est là-bas que je l'ai connu, nous avons été gamins là-bas. Et donc, il y a, cette mentalité de nous ne sommes pas comme les autres, et c'est-à-dire nous sommes l'essence de la modernité urbaine. C'est ça la mentalité des gens de la Médina. Nous sommes un village, mais nous sommes l'essence de la mentalité urbaine. Et aussi une espèce de creuset. Tout le monde vient de partout, y compris d'ailleurs des pays voisins, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, etc. Alors, Dakar, avec ses arts, ses artistes, ça reste une ville vivante, une ville vibrante, comme l'a dit en 1958 le général de Gaulle, quand il est passé là-bas, et qu'il a été sérieusement chahuté.
voilà, sérieusement chahuté De Gaulle, et un peu pour dompter la foule, il dit « Je salue Dakar, ville vivante, ville vibrante ». Voilà, il a remporté la partie parce que la question, c'était la question de l'indépendance. Je vais vous donner l'indépendance, mais vous ne serez pas vraiment indépendant. C'était ça, au fond, qu'il était venu nous proposer, et cela s'est plutôt très, très bien passé pour lui. Ben voilà, je crois qu'il y aura un échange, et au cours de cette discussion, tous les trois, nous répondrons à vos questions. Je vous remercie. Muchas gracias, Boubacar. Ahora, bueno, vamos a pasar a un debate que yo lo voy a dejar en manos de Pere para que él lo dinamice, pero sí que me gustaría lanzarle una pregunta a cada uno de ustedes y que me puedan responder. A Pere me gustaría preguntarle por qué eligió Dakar para este monográfico, pues con tu experiencia y como hemos hablado antes, tus rutas por el mundo, tus viajes y toda tu experiencia, ¿por qué has decidido escoger Dakar y hacer este monográfico? A Boubacar me gustaría preguntarle, como él reside durante parte de su tiempo fuera de Dakar, que nos cuente esa perspectiva de sus viajes y sus regresos a Dakar y cómo estaba Dakar antes y cómo está ahora, qué visión tiene, aunque ya has comentado un poco. Y al embajador, pues me gustaría preguntarle, siendo embajador de Senegal, que lleva ya un año, ¿cómo ha sido tu perspectiva o qué visión tienes ahora del Dakar que conoces, que visitas, que caminas, que es tu casa por este momento, y el Dakar que conocías antes? ¿Quién quiera comenzar? Bueno, ¿por qué hemos elegido Dakar? Yo no trabajo solo, me refiero, aquí hay un equipo que reflexiona conmigo. Dakar, yo tengo algo de experiencia en ciudades africanas. Yo soy un tipo muy raro, a mí me gusta la comida de los aviones y, al contrario de la mayoría de los occidentales, me encantan las ciudades africanas. La mayoría de los occidentales, cuando viajan por el continente, huyen de las ciudades africanas. Se van a ver elefantes, jirafas y cosas de esas y tal. No, a mí me encanta. Yo soy como Kapuczynski, el gran reportero polaco, el gran maestro. Para conocer un país hay que conocer fundamentalmente sus bares y a sus artistas. Y yo tengo la suerte de conocer muchos bares en ciudades africanas y también ser amigo de muchos artistas. Y entonces he tenido, o tengo, o me considero privilegiado de tener esa visión. ¿Por qué Dakar? Porque es una ciudad maravillosa, vibrante, llena de energía, que la puedes odiar y un minuto después la puedes amar con locura y odiar en un atasco de tráfico un minuto y medio después de haberla odiado y amado a la vez con la misma pasión, porque está llena de artistas, de intelectuales, de gente creativa, porque todas mis experiencias con ellos, y digo todas y son todas, han sido siempre positivas, porque jamás, supongo que tiene que ver también con el espíritu con el que viaja cada uno, jamás, nunca me ha sucedido nada malo en Douala, en Lagos, en Luanda, en Cape Town, en Nairobi, en Dar es Salaam, en Jartum. Nunca me ha pasado nada malo. Y al contrario, todo han sido grandes experiencias humanas, positivas. Y Dakar, creo yo que de alguna manera, y por eso lo hemos elegido, volviendo a tu pregunta, representa esa posibilidad, si nos ponemos un poco elevados, de un Islam inteligente, un Islam capaz, una manera de entender el mundo que nos tiene muchas cosas que enseñar. ¿Se imaginan ustedes un presidente del país, de España, musulmán? Pues durante no sé cuántos años, Senegal, y Dakar, su capital, tuvo un presidente católico para la mayoría de la sociedad musulmana. Esas son de esas lecciones que nadie les enseñará a nuestros hijos en los institutos, en las escuelas, etc. Y son de esas grandes lecciones que hacen que Dakar sea una elección obvia para una publicación como la nuestra. Je ne sais pas si tu es d'accord, non? Can you repeat the question? Because it wasn't translated, yeah. You summarized it. Yeah. No, il n'y avait pas. Maintenant, oui. Dakar, ¿por qué Dakar? Perdón. Comment Dakar a évolué? Sí, exacto. Oh. Tú que has estado tanto tiempo viviendo fuera y regresas a Dakar,
Ok. Je commence par là où Pere Hortin a terminé. Oui. C'est vraiment, il y a un modèle islamique de tolérance et tout ça au Sénégal. Pendant plus de 20 ans, on a eu un président catholique pour un pays à 95% musulman et personne ne le lui a jamais reproché. Et même son principal soutien, c'était parmi les confréries musulmanes, les mourites et les tidjanis, jusqu'à la fin. Mais je le disais hier à l'ambassadeur, à monsieur l'ambassadeur dans l'avion, je me demande si aujourd'hui ce serait encore possible. Apparemment, et ça c'est une première évolution, il y a un recul sur ce plan-là au Sénégal. Vous marchez dans les rues de Dakar ou de Saint-Louis, vous voyez de plus en plus de personnes voilées. Alors, je ne veux pas amener ici le problème du voile. Est-ce qu'il faut se voiler ou pas? Ça, c'est une autre question. Ce que je veux simplement faire remarquer, c'est que plus on est jeune au Sénégal, plus on a tendance à se voiler. Voilà. Et donc, ça veut dire que les personnes de ma génération, mes parents à moi, les femmes à cette époque-là, elles étaient parfaitement de parfaites musulmanes, mais elles l'étaient à la manière sénégalaise. Et ça a changé. Je crois que ça se voit dans le paysage urbain. Quand on réfléchit sur le Sénégal, sur Dakar, ça, il faut l'avoir constamment à l'esprit. Cet aspect vraiment qui était très sympathique est en train de disparaître. Maintenant, je pense que vraiment le symbole de la défiguration monumentale de la ville de Dakar, c'est le monument de la Renaissance, qui a été construit par les Nord-Coréens. Je pense qu'en dehors de la Corée du Nord, de leur propre pays, les Nord-Coréens n'ont pas beaucoup travaillé. Et là, pour une raison ou une autre, on les a appelés pour faire ce travail. C'est un monument hideux, d'une laideur vraiment insupportable. Il paraît que ça commence à être rentable, parce que le but, c'était de faire de ce monument une signature de la ville, comme la Tour Eiffel, comme la Statue de la Liberté à New York, etc. Pourquoi pas? Sauf que ça n'a pas été une réussite, et c'est d'autant plus triste que celui qu'on considère comme un des plus grands artistes, sculpteurs de l'ère contemporaine, Ousmane Sow, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, il s'est approché à l'époque du gouvernement, du régime, et il a proposé ses services gratuitement. Gratuitement. Hein. Il ne voulait pas faire de l'argent avec ça. Il pensait qu'il devait faire ça pour son pays, mais on a préféré faire appel à des sculpteurs nord-coréens. Et maintenant, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut relever. Vous allez sur la corniche, elle a changé. On a voulu en faire une espèce de riviera avec des hôtels, les plages ont été aménagées, mais je pense que cela n'a pas été bien fait. Il y a eu d'ailleurs des protestations. C'était là aussi une défiguration de l'environnement. Et il y a d'autres choses qui ont été faites, les immeubles partout. Moi, quand je retourne, je suis né à la Médina, un quartier vraiment la Médina, la rue 5. Quand je retourne là où je suis né, là où il y avait des maisons normales, même pas à étage, aujourd'hui, j'étais vraiment effrayé quand je suis allé là-bas. Et c'est partout comme ça à la Médina. Vous avez des immeubles de 6, 7, 8, parfois même 9 étages, 10. Quoi. Donc, il y a vraiment cette défiguration
Mais comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma petite présentation, avec peut-être Diamniadio, avec les projets de transport en commun qui suscitent beaucoup de polémiques, mais qui peut-être vont être utiles, la vie va être plus facile et plus agréable à Dakar. Dakar aujourd'hui, c'est un peu comme Lagos, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Sí, gracias. Bueno, la pregunta la recuerdo, pero voy a coger parte de la pregunta que le hiciste a Pere. Yo elegí Dakar para trabajar y lo elegí porque siendo director de cooperación con África tuve la oportunidad de visitar varios países donde España tiene una fuerte relación de cooperación y pensé que el lugar donde mejor y más se podría hacer en términos profesionales era Senegal y Dakar. Y afortunadamente no siempre los deseos se cumplen, pero en mi caso fue así. Y porque ya conocía esa ciudad, mi percepción quizá ahora, después de un año y algunos meses, no ha cambiado tanto, pero sí en el sentido de que soy consciente de lo privilegiado que soy, más allá de lo que me esperaba, de estar en un país que como otros en la región, pero no con todos tiene España el mismo tipo de relación y de entendimiento, vive un proceso de un dinamismo espectacular. Me explico. La sociedad senegalesa, como otras en África, están negociando su contrato social para el futuro, su modelo de qué quieren ser en el futuro. Evidentemente, eso es una dialéctica, hay tensiones, hay distintas alternativas, se avanza, hay retrocesos, hay riesgos, hay cosas que se pierden, otras que son los deseos de conseguir. Pero para que nos entendamos, mi visión crítica de la situación en la que nos encontramos en Europa es totalmente la contraria. Nosotros europeos hemos llegado a donde queríamos y soñábamos llegar. Y nuestra mayor aspiración es procurar que no se desmonte el edificio que hemos construido, llámese estado de bienestar, prestaciones sociales, cultura y educación para todos, acceso a la universidad, un bienestar material, virtual ahora, si se quiere, o a través de esos medios digitales, que nuestros esfuerzos son que no se derrumbe por piezas todo ese edificio. Y aún así me da la sensación de que se está cayendo en algunas de sus partes. En África y en Senegal, es un magnífico ejemplo de ello, están en la dinámica totalmente inversa. Están construyendo, están decidiendo que paso a paso, en un proceso constante, cuál es el tipo de país, de sociedad que quieren en el futuro. Comprenderán que entre estar en un mundo, en una sociedad llevada más bien por la inercia, un cierto pesimismo, y estar en una en la que lucha por sus ideas, que son varias sin confrontación, y que ves que está construyéndose, no solamente en cuanto a edificios y que aumenta el número de vehículos, sino en Dakar y en San Luis, la segunda ciudad del país, en otoño pasado, en noviembre, se discutía sobre la descolonización de las mentes, se discutía sobre la descolonización del sistema educativo. Ese pasado colonial permanece todavía fuerte en algunos aspectos. Bueno, pero también hay todo ese debate fuerte, potente, de que hay que montar una nación, un Estado, a la medida de la población actual. Cierto que es también un escenario, un país extraordinario para ver cómo se negocia esa nueva ideología que es, digamos, las visiones más radicales del Islam, cómo se negocia una vez más con un islamismo, en el caso de Senegal, moderado, el de las cofradías, que es muy distinto a esas otras fórmulas que vienen del Golfo. Pero una vez más,
el arte y la tradición que tiene la sociedad senegalesa es de encontrar soluciones, es de buscar las fórmulas propias. Están, yo diría, la sociedad senegalesa en una situación de ver cómo hace frente a los desafíos y a los riesgos que en buena medida son comunes en todo el mundo, pero con una juventud, con una fuerza, con la posibilidad de encontrar aliados en todo el mundo. Comprenderán ustedes que un país, si solo tiene un gran socio, está en las manos de ese gran socio. Es lo que sucedió con la mayor parte de los países africanos cuando se descolonizaron, los lazos intensos con la potencia colonial. Por ahí seguían pasando después de la independencia los flujos comerciales, las grandes inversiones, el sistema educativo era el heredado. Bueno, Senegal, como todos los demás países africanos hoy en día, pueden elegir entre hacer unas cosas con China, con Turquía, con Arabia Saudí, con España, naturalmente con Francia, con Estados Unidos, con Canadá. Esa diversificación permite elegir y todos sabemos que pudiendo elegir se tiene más poder. Ahora ya, Pera, lo voy a dejar en tus manos el debate. No sé si quieres pasar a preguntas del público. Sí, no sé, yo creo que es más interesante, ¿no?, que si alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión que quiera compartir con nosotros, pues no sé si hace falta un micro, ¿no? Entiendo. Sí, lo tiene, lo tiene. Hay una persona aquí, quiere preguntar. Oui, et je vais formuler en français si ça ne gêne pas le reste du public. Et c'est pour Monsieur Boubacar Boris Diop. Ce qui m'intéresse d'ailleurs, je le vois dans le reflet dans la revue, le Wolof contre le français. Ça m'intéresse puisque j'ai été titulaire donc, à l'Université de Las Palmas dans une faculté de traduction. D'ailleurs, j'ai fait connaître à certaines de mes élèves tout ce panorama africain du Sénégal. Et j'ai été la première à traduire une partie, donc, dans mon anthologie, de Les tambours de la mémoire, comme on en a parlé tout à l'heure. Ce qui m'intéresse, c'est que vous écrivez en Wolof et en français. Bon, première question. Est-ce que vous écrivez le même texte, je pense à un roman, je pense à une œuvre de théâtre, dans les deux langues? C'est-à-dire, est-ce que vous passez à la traduction-adaptation ou est-ce que c'est totalement différent, distinct, je veux dire? Est-ce que vous avez écrit des romans en Wolof? J'y vais? Oui, vous y allez. Merci. Oui, j'ai publié en Wolof un roman intitulé Domigolo, qui a d'ailleurs été traduit en espagnol. La version italienne est en cours, elle est bientôt finie, et la version anglaise, Domigolo, The Hidden Notebooks, est parue le 1er novembre dernier. Donc, je passe d'une langue à une autre. J'ai également créé, on l'a dit rapidement dans la présentation, une collection qui s'appelle Tcheitou, qui publie en Wolof les chefs-d'œuvre de la langue, les chefs-d'œuvre de la littérature universelle. Les premiers titres que nous avons traduits et publiés au mois de mars dernier, c'est un récit autobiographique de Le Clésio, qui s'appelle L'Africain. On l'a traduit by Sama Domu Afrique. On a également publié la traduction en Wolof de Mariama Ba, une si longue lettre. Et moi-même, j'ai traduit Aimé Césaire, la pièce qu'il a consacrée à l'assassinat de Patrice Lumumba, une saison au Congo. J'ai traduit ça et publié sous le titre Nawetu Deret. Au mois d'avril prochain, je publie un autre roman en Wolof intitulé Bammelou Kocc Barma. Ceux qui connaissent le Sénégal comprennent Kocc Barma. Enfin, ça veut dire un tombeau Kocc Barma en français. Kocc Barma, c'est le grand philosophe sénégalais. Eh bien, voilà, donc la production est là. Je pense aussi que je peux ajouter que j'ai initié à l'université Gaston Berger
l'enseignement de la langue, mais aussi surtout de la littérature en langue wolof. On a commencé avec une quarantaine d'étudiants. Je suis resté là-bas pendant 3-4 ans. Maintenant, ils sont près de 2000 extrêmement enthousiastes. Voilà donc ce que je crois avoir fait pour ma langue. Maintenant, traduire, c'est la première partie de votre question, parce que très souvent, je ne vais pas être long, hein, les gens disent « Oh, mais oui, vous écrivez en wolof, mais qui va lire ça ?» Et ma réponse, elle est très simple. Je dis, si les Grecs raisonnaient ainsi, jamais ils n'écriraient en grec. Parce que nous, Sénégalais, nous sommes plus nombreux qu'eux. Et le seul pays au monde où on écrit, où on pense, où on parle le grec, c'est la Grèce. Comment résoudre? C'est un problème universel. Vous le résolvez en ayant confiance en vous-même, en disant j'écris dans ma langue et à partir de ma langue, on traduit, je vais à la rencontre, à la conquête du monde entier. Et donc, oui, le processus de traduction est important. Domigolo, c'est moi-même qui l'ai traduit et on m'a toujours posé la question. Eh bien, c'est une véritable traduction, mais quand on le fait, on traduit sans traduire, tout en traduisant. C'est à peu près ça. Oui, je ne peux pas appeler ça une adaptation, parce que quand on lit Domigolo en wolof et quand on le lit en français, on lit absolument le même livre. On lit absolument le même livre, mais l'écart entre les deux langues étant tellement important, il y a des moments où il faut négocier. Et je donne, pour finir, hein, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, juste les 3 premiers mots de Domigolo. C'est Adina Dunde De. Adina Dunde De. Pour traduire ça en français, j'aurais dû dire la vie ou bien l'existence humaine, on vit et on meurt, c'est tout. Ça ne veut rien dire. Il m'a fallu 1 page et demie pour traduire ces 3 mots. C'est-à-dire, on traduit en contextualisant. On traduit pour la personne qui ne connaît pas la culture africaine. Mais quand vous lisez, sénégalaise, quand vous lisez ça en wolof, et que vous êtes sénégalais, et que vous avez grandi en milieu wolof, vous savez très bien que chaque fois que quelqu'un meurt dans une famille, ce sont ces 3 mots-là que l'on prononce. Et donc, ça remonte à la mémoire. Ça fait naître le passé. Cette puissance d'évocation que 3 mots peuvent avoir, parce que vous connaissez la culture sénégalaise, vous ne pouvez pas l'avoir si vous êtes de langue espagnole, si vous êtes de langue italienne ou de langue française. Et donc, la traduction doit aussi faire passer cela. Mais il faut le faire passer pas à la manière des sociologues ou des anthropologues, il faut le faire passer à la manière des écrivains. On contextualise, mais en restant littéraire. On évite d'être littéral. On essaie d'être littéraire. Voilà. Je vous en prie. ¿Alguna otra pregunta? María. Bonjour Monsieur Diop, bienvenue. Donc, revenons sur le fait que vous écrivez en wolof. Donc, j'ai une question à vous poser. Donc, voilà, au Sénégal cohabitent plusieurs langues, mais l'une des plus parlées, c'est le wolof. Donc, que pensez-vous d'une scolarité faite entièrement en wolof? Donc, toutes les matières données en wolof. À mon avis, la compréhension serait meilleure pour bon nombre d'élèves. Qu'en pensez-vous? Tout à fait. Très rapidement, l'expérience à Saint-Louis, ce n'est pas seulement le wolof, hein. C'est le wolof et le poulard. Le travail que moi, je faisais en wolof, un collègue du nom de Djibril Ndiaye le faisait pour la langue poulard. Et
Et je crois que, bon, compte tenu de notre contexte, parce qu'un des écueils au développement des langues du Sénégal ou de la plupart des pays africains, bon, c'est le foisonnement linguistique. Mais au-delà de ce foisonnement linguistique, il y a quand même des langues qui sont plus parlées que d'autres, des langues véhiculaires. Au Sénégal, c'est le Wolof, mais le Pulaar est extrêmement important. Et l'idée aussi, c'était de continuer avec le Serer, le Diola, avec les autres langues. Mais on a commencé par quand même les deux langues les plus parlées, le Wolof et le Pulaar. Et maintenant, oui, votre question est tellement intéressante. Moi, dès que je rentre à Dakar, mais dès que je rentre, j'arrive à midi, le soir, je vais participer à un débat intitulé Enseigner les langues nationales ou enseigner en langue nationale. Voilà, j'ai participé à ce débat-là, et donc ça veut dire que la question est d'actualité. À un moment donné, avec mes étudiants, je leur ai dit, vous savez, moi je suis en train de vous enseigner une langue que vous connaissez, le Wolof, dans une langue que vous ne connaissez pas, le français. Et au fil des échanges, on s'est retrouvés, mais on n'a jamais dit, oh, on ne parle pas français. On voulait éviter ce militantisme un peu borné. On est là, c'est une université de langue française, on enseigne même le Wolof en français. Mais quand même, très souvent, pour expliquer certaines choses, il était plus facile de le dire en Wolof qu'en français. Et au début, je m'excuse d'être un peu... Au début, les exposés, il y avait chaque fois 3 étudiants. Un pour la méthodologie, un deuxième pour faire l'exposé en français et un troisième pour faire l'exposé en Wolof. Mais ils étaient tellement plus à l'aise en Wolof que progressivement, on a abandonné les exposés en français. Et moi, ce que j'ai appris, en enseignant, on apprend beaucoup. Ce que j'ai appris, c'est que vraiment, c'est ça la voie de l'avenir. Et ils sont en train de le comprendre, quoi. Voilà. Merci. Muchas gracias a todos los participantes. Yo quería hacer dos consideraciones. Una general para toda la mesa, que es me preocupa un poco, es evidente que de África hace ya años que se habla de que hay un proceso muy acelerado de urbanización. Yo no sé si han superado ya las cotas de las que se hablan, no creo que todavía, pero no tardarían en ser un continente más urbano que rural, en contra de toda su historia. Y mi pregunta un poco general es decir si eso no es una especie de camino trillado, en el sentido de que quizás ahora se habla para ganar un equilibrio necesario en el planeta. El planeta, hay una necesidad más de tocar tierra que de tocar asfalto, ¿no? Y con todos los derivados del asfalto, ¿no? Eso por una parte un poco general. Y por otra parte, al embajador, estoy de acuerdo con él en ese proceso de habla del optimismo y del pesimismo. Pesimismo en nuestras sociedades, optimismo en las africanas. Es verdad que es un mundo que se derrumba en el nuestro, como diría Chinua Achebe, un mundo que se derrumba y, claro, efectivamente hay un envejecimiento muy importante entre nosotros, ¿no? Pero quería puntualizar una cosa que no sé si estará de acuerdo conmigo. Es verdad que hay una necesidad de descolonización de las mentes, que usted ha ubicado en el continente africano en este momento. Es verdad también que el propio M. Ceser habla de esa dialéctica entre colono y colonizado, con lo cual también ese proceso había que vivirlo en Europa como una descolonización de las mentes del colono y de las mentes coloniales, ¿no? O colonizadoras, mejor dicho, ¿no? Y particularmente en España, que quizás estamos un poco alejados ya de lo que era el mundo de país colonial, ¿no? Pero sin embargo también tenemos un proceso necesario, en mi opinión, y que me perdonen las traductoras, por esta especie de neologismo, una necesidad de desfranquistización, ¿no? Es decir, es una sociedad también que todavía no se ha sacudido el polvo, la miseria de muchos años de dictadura y que creo, pongo como ejemplo sencillamente, por ejemplo, en ese tema de la descolonización o en el tema español particularmente, hay un ejemplo más, como tantos, como los titiriteros, etcétera, pero como la mujer última de 21 años, estudiante, que ya ha saltado a las redes ahora mismo, ¿no?
en el que se le pide bastante tiempo de cárcel por unos chistes sobre Carrero Blanco, ¿no? Es decir, es algo que es inimaginable en cualquier país con una democracia mínimamente asentada, ¿no? Entonces, bueno, yo quería ahí poco particularizar el tema ese de la descolonización de las mentes y como algo necesario, le pregunto, también para el propio europeo en ese proceso dialéctico. Y bueno, ya particularmente eso fue un poco una cuestión de bajar aquí a nuestro país, también esa falta de educación en la memoria, etcétera, que nos hiciera reubicarnos como un país, digamos, a considerar de una manera más decente y más honesta. Muchas gracias en cualquier caso por todo. Bueno, hay una primera pregunta que era la urbanización. No sé si queréis, como conocedores de varias capitales africanas. Yo creo que sobre la... yo no tengo una perspectiva para poder responder con precisión porque no soy ni urbanista, ni sociólogo, ni antropólogo como para poder, ni he estudiado esos casos. Yo sí que veo que hay muchos de los estándares de calidad o peticiones que se hacen con los procesos de urbanización o de, también los podríamos llamar urbs o civitas, de ciudadanización, perdona también la traductora, que se producen en las urbes africanas, que no somos capaces de exigírnoslos a nosotros mismos en Europa. Y entonces, si tú no eres capaz de desarrollar un proceso de energías limpias, de procesos de consumo kilómetro cero, de tal, ¿por qué deberías exigírselo, a otras sociedades? Bueno, trillado a la manera de los europeos o a la manera de los occidentales. Yo veo que los caminos que se desarrollan en África, en muchas sociedades, pues sí, tienen complejidades globales extremas, tienen... yo me acuerdo una vez que tú conoces también, con Demba Musa, un economista senegalés, hablando con él, me decía, yo no entiendo por qué la izquierda europea es colonial, por qué son tan conservadores, por qué les tienen tanto miedo a las alcantarillas que hacen los chinos o a las motos que nos venden los chinos. Simplemente nos dan un producto que la gente del pueblo pues necesita, que es ir en moto. Que luego hay contaminación, que luego hay procesos urbanos, que las alcantarillas de los chinos se rompen igual antes que las que haga Bouygues o las que haga una empresa francesa o española. Pues no lo sé, eso quién sabrá, ¿no?, de aquí 25 años. Pero ¿por qué somos tan críticos con esos procesos que ni siquiera somos capaces de resolver en nuestras casas, ¿no? Yo sobre eso tengo una postura, bueno, pues mucho menos conservadora. Yo creo que el ser conservador siempre ha sido malo para los seres humanos, porque si no, hace 6 millones de años, cuando nos separamos de nuestros primos primates, aún estaríamos en una cueva en el Valle del Rift, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí. No, eso es real. Eso significa científicamente que los padecimientos de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cánceres, etcétera, aumentan por proporciones bárbaras. No es un camino deseable cuando el planeta, me refiero, ya no estoy hablando de Occidente, hablo del planeta como si existe de alguna manera conciencia planetaria, de alguna manera, es decir, las posiciones no conservadoras, sino más avanzadas del planeta, plantean un poco la necesidad del retorno a un equilibrio, de ganar un equilibrio, y no digo solamente en el continente africano, lo digo en todas las plazas del mundo, ¿no? Es decir, por eso digo que no es mi planteamiento, evidentemente, decirle a los africanos, hacer lo que nosotros no hemos sido capaces de hacer. En absoluto me planteo eso, ¿no? Me planteo decir, bueno, no hagáis lo que nosotros hemos hecho, no lo hagáis igual, hacer, si consideráis que hay que hacer una ciudad, pero hacerla distinta, hacerla de otra manera, ¿no? Es decir, no convirtáis Dakar en un infierno para respirar, como puede ser París o como puede ser Madrid en un momento determinado, ¿no? Es decir, yo me refiero un poco a eso. Yo, solo para acabar, ¿y no sería más pertinente plantearles hacer lo que consideréis oportuno? No, porque, claro, tu aserto en el enunciado de tu pregunta a mí me plantea 3 millones de páginas para poder reflexionar sobre eso. No hagáis lo que nosotros ya hicimos, es un camino trillado. Yo lo que me plantearía, luego nos tomamos una caña y charlamos y tal, es, ¿no sería mejor decirles, hacer lo que consideréis oportuno como sociedad libre, igual, que discute su futuro, que plantea sus problemas, que analiza sus situaciones, y los europeos, y los españoles, y los canarios, y los madrileños, y los catalanes, reflexionaremos sobre lo que hacemos nosotros y entonces hablaremos
no sé dónde, cómo, cuándo, eso el embajador conoce mucho mejor ese mundo que yo. Siempre que me encuentro con ellos, con los embajadores son como muy especial, ¿no? Pero es que es muy difícil hablar de las cosas del mundo. Y entonces hablar así como de caminos trillados que nosotros ya hemos transitado para que ellos no lo hagan, yo creo que lo más pertinente sería que cada sociedad desarrollara los caminos que considera más oportunos, sin apriorismos preconceptuales y tampoco cuestiones que puede que nosotros ya hayamos hecho de otra manera, pero ¿quién puede asegurar que otros no la saben hacer mejor o de manera diferente? Entendiendo y estando de acuerdo contigo que Dakar es una ciudad contaminada y que eso es un problema, y que eso es un problema de salud pública, y que eso es un problema que lleva asociados otros muchos problemas, ¿no? Estando 89% de acuerdo contigo. Je veux ajouter juste quelque chose à propos de l'urbanisation. C'est-à-dire qu'on a aussi reculé quand on considère qu'à l'époque de Senghor, pour le critiquer, ne pas aimer, il avait au moins une idée de à quoi devait ressembler notre paysage urbain. En parlant, bon, voilà, de style soudano-sahélien, en essayant de s'inspirer de Tombouctou, voilà, et même sa maison, qui s'appelle les Dents de la Mer, il l'a construite sur ce modèle-là. Il a essayé. Et quand il est parti, bon, les promoteurs immobiliers sauvages sont arrivés. Et on est entré dans l'ère du monumentalisme. Plus c'est grand, plus l'État a l'impression d'être fort. Et c'est comme ça qu'avec Wade, vraiment, ce processus a atteint les sommets. Et pour ça, j'ai parlé des Nord-Coréens, on a fait également appel aux Chinois qui ont beaucoup construit le musée des civilisations noires, le Grand Théâtre, les stades, etc. Moi, j'ai rien contre ce que font les Chinois, hein. Je ne suis pas en train de dire que les Chinois sont mauvais. En réalité, ce qui était important, Chinois ou pas, ou occidentaux, c'était la maîtrise, au fond, de notre univers, de savoir ce qu'on peut, quelles sont les proportions raisonnables, l'étendue du territoire, comment on peut le mailler, pourquoi est-ce qu'il faut tout faire à Dakar. Personne n'a pensé à cela parce que l'argent vient plus facilement quand vous faites ces choses-là dans la capitale. Et le résultat, on l'a vu. Ça donne quoi? Ça donne une ville avec deux visages, aussi hideux l'un que l'autre. L'un, c'est oui, des bâtiments immenses qui écrasent tout le monde et qui sont même dangereux et qui ne sont pas beaux. Et l'autre, maintenant, ce sont les bidonvilles que personne ne veut voir. C'est les quartiers populaires de plus en plus refoulés vers la périphérie, tellement vivants dans la misère. Et le symbole de cette vie dans la misère, c'est la décharge publique de Bebes, où 20 000 personnes se sont installées en faisant de la récupération. Et j'ai lu dans les journaux, il y a une semaine ou deux, que Bebes se fait 30 millions, juste cette récupération, 30 millions CFA de chiffre d'affaires par jour, 50 000 euros par jour. Juste de la... Mais il y a quoi? Mais il y a 20 000 familles qui vivent sur la décharge publique. Ça, c'est une image de Dakar que même les Sénégalais n'ont pas envie de voir, que même les Sénégalais oublient. On en a parlé récemment parce qu'il y a eu un incendie là-bas et qu'une personne a été tuée. La décharge a pris feu. Et bon, donc, l'affaire Bebes est revenue au premier plan. On a recommencé à en parler. Donc, ben voilà, je voulais ajouter ça. C'est juste la question de nous ne maîtrisons pas notre environnement. Y Voilà. una cuestión relacionada con eso, perdón. En Altair hay un periodista, con él vamos a Pekín, a Tierouai, vamos al mercado del que está hablando Boubacar. Tratamos también de plantear esos debates que tú lanzas en el propio mercado, de las vías del tren de Tierouai y Pekín,
salimos de la gasolinera de eso, de la esquina del Carrefour de Pekín, vamos, o sea, todo, eso es un problema, es una situación delicada, es una situación donde ver un blanco, un occidental caminando por el mercado al lado de las vías, es una situación muy rara porque la mayoría de los dakarois tampoco la practican, la conocen. Pero luego, pasado el susto inicial de este tipo que hace aquí, y acompañado por las personas que tienes que ir acompañado, la situación deviene muy natural. O sea, se comentan esas cuestiones, se comenta la recuperación, se comentan los problemas de salubridad pública, se comentan las inundaciones, se comenta la falta de alcantarillado y que se habla de que los chinos nos van a arreglar el problema, porque luego también se habla de los problemas del tren, que solo hace esa parte del trayecto y subirse en ese tren, y más con una cámara de fotos y una cámara de vídeo, es un infierno para los propios dakarois y también para los que subimos en ese tren, llegar a Tierroay, a Lagar, bajarse, todo ese universo. Pero eso forma parte también del atractivo amor y odio que habla Boubacar en su texto, ¿no? Una ciudad que puedes amar y odiar al mismo tiempo, y que tiene eso, tiene Plató y tiene Pekín, ¿no? Entonces, claro que es una estructura que habrá que negociar, como planteaba el embajador antes, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder con todo eso? ¿Qué va a pasar con esas vías? ¿Qué va a pasar con esos mercados? ¿Mueren niños en esas vías porque el tren pasa? ¿Qué pasa con todo eso? Los plásticos, el uso, las aguas residuales. Claro que hay que negociar en ese futuro abierto y en plena ebullición que tiene esa ciudad, pero esta mañana hablábamos desayunando con Boubacar de Lagos. Yo siempre tengo un buen recuerdo de Lagos, pero hablábamos de Capó de Boubacar, casi el otro día lo atracan en un taxi, y me estaba contando la experiencia de Lagos. Claro, Lagos es una ciudad de esas que te puede parecer en algún minuto que estás bastante cerca del infierno, ¿no? ¿Cómo se negocia con Nigeria? Nigeria va a ser el 5º país más poblado del planeta, creo recordar, en el 2030 o el 2050. Lagos va a ser una de las grandes capitales del mundo, creo que la 6ª o la 7ª capital del mundo, en el 2030 o 2000. Claro, todo eso va a suceder, ¿no? Que es un mundo conflictivo, complejo y tal, y también por otra parte es muy atractivo, ¿no? Solo así para matizar un poco la... Respecto al tipo de contaminación que sufre Dakar, que quizá interpretamos que es como la que sufre Madrid. No tiene nada que ver realmente. No es una contaminación por producción industrial. Contribuye a la mala calidad del aire, que puede ser pésima, y lo ha sido en la Alarma Roja días atrás, el tráfico, pero tampoco es el tráfico que hay en Madrid. No, la contaminación atmosférica que hay es la del viento que viene del desierto, el harmatán. Eso es lo que produce enfermedades respiratorias e incluso intestinales, cuando está tan cargado de partículas el aire. O sea, no es desarrollo industrial sin respeto al medio ambiente, un poco por diferenciar. Yo estoy totalmente de acuerdo con Pere que hay que respetar que cada país, cada sociedad tome sus decisiones. Como persona que ha dedicado muchos años a la cooperación para el desarrollo, es una de las lecciones que he aprendido. No sirve para nada el que desde los países desarrollados digamos cuáles son las fórmulas, las soluciones a los problemas de los países a los que les estamos ayudando, es la intención, ¿no? A veces lo hacemos con mayor éxito, a veces con muy poco éxito. Los procesos, es más, los aprendizajes, incluso la comisión de errores en los mecanismos de ensayo, aprendizaje, error o éxito, tienen que ser endógenos. Si no, no sirve para nada, ni la cooperación, ni el dar lecciones, no sirve. Tiene cada uno que aprender sus propios errores, y si cada uno con su propia fórmula tiene éxito, estupendo, chapeau, ¿no? Pero cuando un país se equivoca porque, o una sociedad, o cualquier empresa que uno lanza, porque otro le ha dicho que eso es lo que tiene que hacer, no aprende nada. La culpa es siempre de aquel que le ha dicho, me ha obligado, me ha convencido, me ha engañado y hemos hecho eso, ¿no? Cada sociedad, como cada individuo, al fin y al cabo, tampoco es muy distinto. Solo aprendemos de nuestros propios errores y de nuestras propias decisiones, no cuando nos imponen algo, ¿no?
yo creo que también en esa línea resulta más fácil e incluso más cómodo criticar a los demás y, bueno, y quizá porque es más difícil solucionar nuestros propios problemas. Y creo que en ese sentido he contestado la segunda parte de la pregunta. No, me están diciendo que me calle de alguna manera, ¿no? Pero voy a ser breve. El profesor Boris Boubacar, encantado de escucharle en una cosa que ha dicho, que es recuperar una forma de comunicarse desde África. Es decir, conocer a cada una de las personas con las que uno habla. Es algo que a mí me parece muy importante. De preguntas hay montones, yo tengo muchas. Una de ellas para ti, ¿qué significa Altair? ¿Tiene que ver algo con África? Una. Y para el profesor Boubacar, en esta sala, el profesor Amadou Ndoye nos contestó una cosa muy curiosa, que era qué significaba la francofonía. Y nos dijo que era una consigna aeroportuaria, que significa que mantengas tus pertenencias controladas en todo momento. A mí me impactó y luego estuvimos tomando un café con él y me explicó la razón y me convenció en parte. Esa expresión, ¿qué le parece a usted, al profesor Boubacar? Y para el señor embajador, yo añadiría a su intervención el hecho de que cada pueblo, cada país inicie su andadura. Yo añadiría o terminaría diciendo que si le dejan. Creo que es una condición sine qua non en África. Y la última pregunta es, ¿piensa usted que la diáspora migratoria, las políticas migratorias europeas, van a repercutir en Senegal y concretamente en Dakar en positivo? Gracias. Que marca el norte y que los navegantes antiguos utilizaban para navegar al norte, y además es el nombre del barco de Henri de Montfried, un escritor, viajero, navegante francés, traficante de armas, traficante de hachís en lo que hoy es Djibouti, y que en los años 30 escribió algunos libros de viajes muy importantes, y que ese nombre del barco, Altair, forma parte un poco de ese espíritu viajero, hasta cierto punto un poco divertido, canalla y tal, que siempre tiene esta cosa que intentamos hacer. Henri de Montfried, y el barco se llamaba Altair. Y es una estrella para los navegantes. Que ahora ya no se navega así, evidentemente, pero antes se navegaba siguiendo las estrellas. Oui, la francophonie, Ndoye d'abord, El Hadj, je sais à quel point il est respecté en Espagne, en particulier à Las Palmas, et vraiment, oui, quand j'ai entendu son nom, c'était un très grand. Nous avons fait je crois qu'il était quand même une ou deux classes avant moi. Nous avons fait le même lycée Van Vollenhoven à Dakar. C'est quelqu'un de ma génération. Il est parti très tôt, paix à son âme. Et c'est une très belle image, ce qu'il a dit là. La francophonie, je vais vraiment très brièvement dire que, ok, elle a accompli sa mission historique, qui était de nous arrimer à la langue, à la culture française, au point que nous nous oublions nous-mêmes, un peu comme le franc CFA, à un point tel que 60 ans après les indépendances, nous savons que nous ne sommes pas libres. Indépendance sans souveraineté, ni économique, ni monétaire, très peu politique, et évidemment un contrôle de proximité des élites par, évidemment, le centre qui est Paris. On nous a transformés en périphérie, contrôlée depuis Paris, mais je pense que cette histoire touche à sa fin, pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup d'indicateurs. Le débat sur les langues africaines fait rage. Pendant longtemps, Cheikh Anta Diop a été le seul à en parler. Aujourd'hui, tout le monde en parle.
vous allez au Sénégal, le Sénégal, c'est vraiment le centre de rayonnement de la langue française. Ça a été, mais aujourd'hui au Sénégal, plus personne ne parle français. On est un pays francophone, mais en réalité, le Sénégal s'est détourné, mais pas par patriotisme, oh, nous on n'aime pas la France, on est indépendant. Non, le Sénégal est sorti de la locution francophone juste parce que le système éducatif s'est effondré. Le système éducatif à la française, dont nous avons hérité, était bâti sur la formation des élites chargées d'entraîner le reste de la société. Eh bien, le système s'est effondré. Les élites elles-mêmes ne parlent plus la langue française. La société sénégalaise parle, je pense, quasi uniformément le Wolof. D'ailleurs, beaucoup d'étrangers, Camerounais, Ivoiriens, quand ils viennent au Sénégal, ils pensent que tout le monde parle français. Ce n'est pas vrai. Je dirais, nous sommes beaucoup plus des francographes que des francophones. Francographes en ce sens que oui, les actes officiels sont écrits en français, l'administration, et parce que tout le monde écrit mal les langues du Sénégal, y compris le Wolof, c'est un de mes combats, que les gens écrivent correctement cette langue, mais parler la langue française, aller dans les universités, aller dans les bureaux, partout aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait dans ma génération, partout les gens ont arrêté de parler la langue française. Donc, le combat pour la francophonie est un combat d'arrière-garde et je pense que la fin de la francophonie n'est pas très éloignée. Voilà ce que je peux dire en réponse. Bueno, respecto a los comentarios que estaban dirigidos a mí, vamos a ver, si se les deja, es evidente, claro que comparto ese planteamiento, pero hay dos posturas respecto a que los países pues en desarrollo emprendan su camino y mejoren sus condiciones de vida y combatan la pobreza. Uno es, quizá de manera poco evidente, pero que hay estructuras que nos lo muestran, hay intereses fuera de esos países, en los países más ricos, contrarios a ese proceso, por razón de explotación de recursos naturales o porque los términos de relación económica son ventajosos a los países más ricos, en algunos casos todavía, y quieren que continúe el statu quo. Pero después está la postura de aquellos que queremos ayudar, queremos solucionar los problemas de los países en desarrollo. Y es ahí donde yo me estaba dirigiendo. A veces ayudar no es tan fácil. Hay que escuchar, hay que entender, hay que respetar. Y de las prioridades que nos dicen nuestros amigos, nuestros países socios que necesitan nuestro apoyo, elegir de sus prioridades. Algunas nos sentimos más afines a ellas, otras no, pues elijamos de esas. No vayamos nosotros con nuestras prioridades y poner el dinero de los contribuyentes en intentar hacer aquello que nosotros creemos que hay que hacer. Eso les aseguro que es tirar y malgastar el dinero. La otra cuestión era... se me ha ido... La migración. Vamos a ver. Controlar, si se quiere solucionar, yo no utilizaría ese término, la presión migratoria, la migración irregular, no se puede hacer si no es con la cooperación, con la colaboración, si se quiere. No solamente cooperación para desarrollo, que también la colaboración. Por lo tanto, solo funcionarán esos mecanismos, esos instrumentos, si son beneficiosos, si son ventajosos para los países de origen de esas personas. Si no, no servirá para nadie. Repito, las medidas de control de la migración solo servirán si son beneficiosas para los países de origen, si no, para nadie. Sí, es
Breve sí, porque tenemos que ir. Ah, ¿no hay preguntas? Sí, sí. Ah, Sí, sí. sí, sí. Sí. Es que no se oye la traducción. A ver, ahora sí, perdón, ahora ya puedo hablar bajito. Quiero decir, abandonamos un poco la sociología y soy yo, que no funciona. Que funcione. Ahora sí. Entonces, abandonamos la sociología y volvemos al poeta y le hacemos un pequeño atraco. El libro refleja, si uno lo ve, perfectamente el color de Dakar, refleja la vida, el movimiento, la actividad, pero hay algo que no puede estar en el libro, es el olor. Cuando va uno al puerto de Dakar, dirección Gore, en aquel pescado, cuando uno recoge, está en el puerto que está al lado de Port Salut, no recuerdo el nombre, la llegada del pescado, hay un olor penetrante, hay un olor, solo es de allí. Entonces quiero hacerle un atraco, ya el poeta ha hablado de todo, 2 frases en 3, por favor, pues, que nos describa ese olor. Yo es que lo traigo aquí encima desde hace años. Gracias. Merci. Oui, je pense que vous parlez de Soumbédioune, c'est ça? Oui, oui, Soumbédioune. C'est l'endroit où les pirogues arrivent et où, bon, il y a les marchands de poissons. Ce que je peux dire, c'est que très souvent, j'ai reproché à la littérature africaine de ne pas rendre compte de... C'est ce que vous dites, hein, de ces couleurs, de ces odeurs, de cette effervescence, de cette vie. Quand on lit la poésie, les romans africains, c'est toujours très grave, c'est très sérieux, on débat de l'avenir du continent, et puis bon, voilà, il y a des gens qui vraiment posent des questions, c'est un peu triste. Alors que même si on est dans des pays qui souffrent beaucoup, on ne va pas dire que c'est dans la joie, mais en fait, il y a une certaine vitalité. Et la littérature, la poésie devrait pouvoir capter ça. Ce n'est pas le cas. Voilà ce que je voulais dire. Bueno, pues ahora sí que finalizamos, que nos hemos pasado un poquito del tiempo. Agradecerles a los 3 su presencia y su visión de Dakar y esperar, bueno, pues que a ustedes les haya también servido para conocer un poco más de Dakar a través de las 3 visiones que hemos tenido presentes. Y que vayan Muchas a Dakar, gracias. ¿no? Que está al lado, Están aquí, saltan ahí y están ustedes ahí al lado, o sea, vayan todos los días. Muchas gracias. Gracias.